podemos integrar a nuestro panel Sociedad y Políticas Ambientales. Tengo el gusto esta mañana de introducir a los dos panelistas que nos acompañarán. Primero mencionaré a Alberto Sandoval Uribe. Alberto, aquí a mi derecha, estudió la maestría en Ciencias Geomáticas en la Facultad Forestal y de Geomática de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Tiene posgrado en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido consultor en sistemas de información geográfica en Nicaragua, Colombia, Canadá, México y actualmente participa como asesor del Inventario Nacional Forestal de Brasil. Desde 95 ha participado en el componente geomático de proyectos multidisciplinarios en materia de ordenamiento del territorio y tenencia de la tierra. Puedo decir también de Alberto Sandoval, que actualmente se desempeña como gerente del Inventario Nacional Forestal y Geomática de México en la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Es actualmente presidente del Grupo de Trabajo sobre Inventario Monitoreo Forestal en el marco de la Comisión Forestal para América del Norte y es punto focal de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en materia de información sobre recursos forestales y cambio de uso de suelo. También tenemos con nosotros a Carlos Padilla Mació, a mi izquierda. El ingeniero Carlos Padilla Mació es exdirector de Aceros Mexicanos, Aceros América S.A., es ecólogo y ecologista por amor a la naturaleza. Entre 1984 y 85 presidió la Asociación Industrial de Tlalnepantla. También presidió la Comisión Ecológica de Canaco y ha sido además premio Serfín de Medio Ambiente en 1987, recibió el Premio Ecológico del Estado de Michoacán en 2009. Ha dado más de 650 pláticas mencionando los problemas ambientales con fundamentos y dando alternativas para resolverlos. Ha sido compilador de 320 libros sobre medio ambiente. Es presidente de Ecomorelia, consejero de Ecología de la Ciudad de Morelia y del Estado de Michoacán. Es autor de muchos estudios sobre Azura, contaminantes sin solución, desarrollo urbano ideal, colapso del Valle de México, energía metabólica, entre otros estudios. Coautor de Reduce, Utiliza y Recicla, El mundo de la composta y así varios manuales. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a darle primero la palabra a Alberto Sandoval Uribe, ambos pueden utilizar el podio o hablar desde aquí y bienvenidos a todos, muchas gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a hablar aquí. Creo que mi currículum está 5 puestos atrasado, pero bueno, ando en las mismas cosas. Trabajo ahora en la FAO. Me pidieron en el INEGI que si podía dar una presentación sobre la implementación de políticas públicas que tienen que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, y lo voy a hacer desde la perspectiva de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Quizás los retos para esta… Los retos para esta presentación, no voy a cubrir a fondo los temas, pero por lo menos quiero dejar ciertas ideas para que se puedan desarrollar sobre el desarrollo sustentable. Obviamente voy a intentar hablar sobre los retos que veo desde la perspectiva de geografía, ¿no? Los sistemas de monitoreo, en especial la importancia de la escala, hablando de los retos globales aplicándolos a la escala local. El manejo integral de los recursos naturales desde la perspectiva agropecuaria. Quiero hacer una reflexión en cuanto a financiamiento y el último tema, gobernanza, que creo que también es fundamental para poder lograr este tema. Lo que quería comentar es de desarrollo sustentable. El año pasado fue la cumbre Río +20. El desarrollo sustentable se fundamenta en 3 pilares, que son los mismos que desde 1972 se vieron en Estocolmo, de tal manera que el año pasado Río +20 en realidad era Estocolmo +40, y desde Estocolmo en 1972 esos 3 pilares en realidad no han cambiado, la parte ambiental, la parte social y la parte económica, y que todo eso en armonía deben de darnos la posibilidad de que las generaciones futuras disfruten de un mundo igual al de hoy o igual al que heredamos nosotros. Mi primera reflexión en una convención de geografía
y no lo digo como tesis, es más bien una pregunta que dejo al aire. Quizás no hemos avanzado desde 1972 hasta Río +20 porque no hemos sido muy buenos para medir exactamente lo que los humanos debíamos de ponernos en la cabeza para lograr esa sustentabilidad, ¿no? Es muy fácil decir reducir la pobreza y basta, pero no dar un parámetro. Y cuando se está hablando de los recursos naturales que están en el espacio, pues con mayor razón implica tener muy concretos y muy, digamos, sistemas de medición muy robustos. Y bueno, lo dejo aquí sobre la mesa para poderlo discutir después. En este momento, después de Río +20, creo que tenemos una oportunidad muy grande los que trabajamos en estos temas, porque durante el año 2013 y 2014 se van a llevar acuerdos mundiales de lo que va a ser el régimen post-2015. Es decir, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se está decidiendo cuáles serán los indicadores y cuáles serán los grandes temas que la humanidad, a través de los gobiernos nacionales, deberán de cumplir como metas similares al desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo de la sociedad. Entonces también yo creo que en este evento es un tema importante de reflexión y seguramente habrá que comunicarlo a las autoridades que nos representen, en el caso de México y todos los demás países en el mundo. Nosotros en la FAO llegamos con un mensaje muy claro a todos los eventos de desarrollo sustentable, incluyendo Río +20 y ahora para el post-2015, y nuestro objetivo fundamental es erradicar el hambre y fomentar la transición hacia una agricultura y sistemas de alimentos sustentables, porque creemos que no puede haber desarrollo sustentable mientras siga habiendo hambre en el mundo. Esa es digamos, la misión y la manera en la que vemos las cosas. Y vemos también que hay dos grandes objetivos a largo plazo, desde la perspectiva agroalimentaria, que van a ser quizás uno de los retos más grandes para la humanidad. Número uno, asegurar la alimentación a una población donde más o menos, un poquito menos de 1.000 millones de personas el día de hoy se están muriendo casi de hambre. Y por otro lado, tenemos un estudio que la producción de alimentos debe incrementarse en un 60% hacia el año 2050. Además de eso, pues ya vimos, el caso de México, cada año casi aparece que hay programa de huracanes. El cambio climático es una situación crítica y dentro de los compromisos mundiales, el objetivo, digamos, más modesto que se ha planteado es reducir 2 grados el efecto antropogénico del cambio climático, y además eso se debe hacer reduciendo emisiones, y la agricultura y uso de la tierra, que son más o menos el 30% en digamos, la parte forestal agrícola de las emisiones, están recibiendo el problema y además pueden ser parte de la solución. Yo preferiría verlo como parte de la solución. No me voy a meter a hablar de las políticas que estamos implementando para reducción de emisiones, pero bueno, es un gran tema que estamos viendo. En la parte de erradicación del hambre y mejorar la nutrición humana, bueno, entre las cosas que hay que combatir es tener acceso más justo a los recursos naturales, al trabajo y al ingreso de las personas que están en situaciones de hambre extrema. La hambruna crónica no le da tolerancia a las personas, es decir, hay cero tolerancia hacia variaciones económicas y a variaciones climáticas. Es importantísimo trabajar en redes de protección social para esas personas. Hemos visto que también la reducción de las diferencias de género son fundamentales para aumentar el ingreso en las familias y mejorar la actividad económica. Y bueno, el resultado de cómo logremos hacer esto depende muchísimo de las decisiones que se tomen, no nomás en la manera de producir los alimentos, sino también en la manera que se consumen los alimentos. Y ahorita voy a explicar un poquito más. Los sistemas de producción y de consumo de alimentos sustentables, como comentaba, implica que en el 2050 tendremos que producir 60% más. El día de hoy la agricultura se lleva más o menos el 70% del agua mundial, emite el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero desde la parte de consumo, una cosa que también se me hace muy grave es que 1/3 de la producción global de los alimentos se pierde y más o menos 10% del consumo mundial de energía se va al sistema de alimentos. Lo que quiere decir que no nomás es un problema de los agricultores, también es un problema de los consumidores y es un problema también de los sistemas de cómo desde que se recolta
el cultivo y se lleva a la mesa, hay una cantidad de mermas impresionantes que implica obviamente las pérdidas en los recursos naturales que acabo de explicar. Se tienen que hacer mejoras significativas a la cadena alimenticia. Cada vez hay que hacer más cosas con menos recursos naturales. Hay una parte muy importante de dietas sustentables. Tenemos que ver la nutrición de los seres humanos y de los animales. Debe de ser una cuestión que esté acorde a los metabolismos, pero al mismo tiempo debe tener una compatibilidad con los sistemas productivos y su relación con los ecosistemas. Intensificación sustentable de todos los sistemas productivos es imperativo. Tenemos que hacer, como dije, más en menos espacio. Y bueno, creemos que tenemos dos programas muy concretos que le llamamos Agricultura Climáticamente Inteligente, que la traduje como compatible, quiere decir que tiene que tener compatibilidad con la realidad climática, y también energéticamente compatible, para que no nomás ingrese energía de los sistemas externos, sino que también los sistemas productivos de alimentos puedan generar energías limpias que son renovables y que contribuyen al balance energético mundial. La agricultura es una actividad fundamental de la sociedad. Desafortunadamente o afortunadamente se hace desde muchos objetivos. Puede ser desde subsistencia, de una persona que necesita ir a recolectar productos para vivir, hasta las empresas multimillonarias más grandes de todas las sociedades que generan muchos ingresos. Entonces, es una actividad humana que yo creo que no la podemos meter dentro de un círculo y decir que es único el objetivo de la agricultura. En cuanto a los retos económicos, los países hoy en día tienen que mantener el crecimiento con la presión de que se están reduciendo los recursos naturales, y además el cambio climático está siendo una cosa bastante complicada. La sociedad está entrando en un nuevo paradigma de bajas emisiones, es lo que estamos intentando promover, y bueno, esta parte de crecimiento contra las restricciones que está poniendo el medio ambiente y la situación económica, pues son un reto para los gobiernos. Algo aquí que también es muy importante, hablando de medio ambiente y de recursos naturales, el papel de los agricultores no es solamente de producir la comida para la humanidad. Los agricultores, queda muy claro que son quizás los administradores número uno de todos los recursos naturales en el mundo. Son quizás los que tienen más contacto con estos recursos naturales, por todo lo que les dije, y además de producir alimentos y servicios, pues tienen que ver muchísimo con el agua, con los suelos, con el paisaje, con la energía, con la biodiversidad, con el turismo rural, y podrá seguir la lista para muchas cosas. Y bueno, una de las ideas que quería compartir aquí, a nivel en el que estoy trabajando en la FAO, Naciones Unidas, las grandes cumbres que tenemos, es muy fácil entender que tenemos una convención marco de cambio climático en la ONU, donde lo que medimos es el carbón. Luego está la Convención de la Diversidad, donde también en estas cumbres lo que quizás se mide es la cantidad de especies y que existan en los ecosistemas. Luego en la FAO tenemos la Convención del Comité de Seguridad Alimentaria, donde lo que vemos es que haya las suficientes calorías y nutrientes para los individuos. Y así hay una serie de procesos mundiales, ¿no? Hay otro para el agua, y hay otro para los derechos humanos, sustentabilidad, salud, etc. Sin embargo, cuando este tipo de convenciones las vemos más en el ámbito nacional, ya no están tan aisladas las calorías del carbono y de las especies. Para un gobernante en el ámbito nacional empieza a ser una situación que conviven en muchos de los ámbitos de los que tiene que ver la gestión gubernamental. Y peor aún, cuando empezamos a hablar de la realidad local, están completamente entrelazadas unas con otras. Entonces, también uno de los puntos a reflexionar es cómo podemos nosotros aterrizar que el carbón, el cambio climático, las dietas sustentables, las calorías, la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, le llegue a esta realidad local, a los agricultores, a estos grandes administradores de los recursos naturales, como un paquete integral en el cual tienen que manejar todo de manera simultánea y tener esos objetivos, digamos, de manera eficiente y en el mismo momento. No me voy a meter en las iniciativas que hay. Agricultura climáticamente inteligente, está Red Plus, desarrollo territorial sustentable y muchas otras, pero bueno, también mi objetivo era más bien como plantear
este tipo de visión que tenemos y que estamos intentando promover en los países. En el caso de la agricultura climáticamente inteligente, que es la única que voy a hablar muy brevemente, la propuesta que hacemos es no estamos intentando reinventar la rueda. Lo que queremos es lograr un pensamiento desde la parte local hasta la parte global, donde en el sector agropecuario queremos que se piense, número uno, en incrementar de manera sustentable la productividad y el ingreso a cualquier sistema productivo, pero al mismo tiempo fortalecer la resiliencia al cambio climático y a la variabilidad del clima en el ecosistema y en el sistema productivo. Y aquí, los que vienen de parte más de geografía y de monitoreo, obviamente es uno de los retos grandes para los indicadores post-2015. Y como tercer elemento, reducir la contribución de la agricultura al cambio climático, es decir, que un sistema productivo debe de emitir menos carbono equivalente o bien aumentar la captura de carbono en el sistema productivo. También aquí creo que es uno de los temas importantes a considerar en los sistemas de medición y monitoreo permanente. La escala también es algo muy interesante y voy a poner el caso de cambio climático. Cuando hablamos a nivel internacional de que hay que reducir las emisiones de carbono, es relativamente sencillo hacer una medición de carbono global y decir, pues son tantas megatoneladas de carbono equivalente a las que el continente americano produce y Europa, y etcétera. Pero cuando nos empezamos a ir hacia la parte local, es muy difícil llegar con un granjero y decirle, pues usted cuánto carbono equivalente tiene en la plantación de limones. Entonces, se empieza a ser más importante la medición de los beneficios y los impactos, o utilizar lo que en inglés se llaman proxies, ¿no? Equivalencias que se miden de manera diferente y que al final de cuentas tienen un impacto, por ejemplo, en carbono. Entonces, también en este sentido, dejo la idea que los sistemas de monitoreo deben de tener en cuenta que en lo global, en lo internacional, los indicadores son muy claros, y en lo local tendremos que encontrar cómo son esos indicadores para que las comunidades rurales entiendan muy bien cómo se mide y que si hay pagos o subsidios o lo que sea que tenga que haber, inversiones, dependan de cosas más realistas en el terreno. Aquí hay algunos ejemplos que ya me voy a brincar porque creo que me estoy alargando mucho. Pero bueno, estos son ejemplos de cómo logramos objetivos múltiples, ¿no? Conservación de los suelos y al mismo tiempo aumentar la productividad, trabajo de manejo de cuencas, una serie de casos que no voy a entrar. Últimos dos temas, porque ya me quedan 5 minutos, y esto es para reforzar también la parte de la integralidad que debe tener la agricultura con otros objetivos. Solamente por hablar de cambio climático, el financiamiento climático el día de hoy, que es muy famoso y además es muy atractivo en muchos foros, estamos hablando de miles de millones de dólares disponibles. Hay fuentes de financiamiento públicas y privadas, ya también el sector privado está dispuesto a pagar por el cambio climático. Hay fondos bilaterales y multilaterales, hay 50 fondos públicos internacionales, hay 45 mercados de carbono, por lo menos que están registrados en Naciones Unidas, y hay 6,000 fondos privados aproximadamente a nivel mundial sobre cambio climático. Sin embargo, y aquí no quise adrede poner los números, si ponemos en la primera barra el presupuesto anual mundial de agricultura, sería más o menos eso. En comparación al presupuesto anual en agricultura de la Unión Europea, la tercera barra fue lo que se comprometió en Cancún como el Fondo Verde, que son los 100,000 millones de dólares, que es casi nada. Y, por ejemplo, el único programa que el día de hoy estamos implementando o intentando implementar es Red Plus, y ni siquiera aparece en las gráficas. Entonces, todas las personas que están haciendo, digamos, situaciones muy complejas porque no está llegando el financiamiento climático o porque no lo pueden accesar, pues yo me preocuparía más de a lo mejor convencer digamos, el financiamiento total en agricultura y en producción de alimentos para hacer por lo menos el manejo del 30% de lo que se puede hacer en el sector de usos de la tierra. Yo creo que aquí también un gran reto es cómo integrar
el financiamiento disponible, porque efectivamente hay mucho más financiamiento el día de hoy ya en el sector de usos de la tierra que lo que podrá haber después de las siguientes COPs, son las cumbres de cambio climático de la Convención Marco, y además no creo que aumente más de lo que se acordó en Cancún. Me voy a brincar me voy a ir ya a las reflexiones. Lo que he estado hablando de monitoreo va muy vinculado a que creemos que se deben de crear instituciones muy sólidas, tanto en lo legal, en lo técnico y en lo científico. A mí me da mucho gusto que el INEGI, creo que es una institución de este tipo, que realicen el monitoreo, los reportes y la verificación de manera transparente, no nomás para cambio climático, en general de todos los temas de sustentabilidad. Los marcos jurídicos deben tomar en consideración aspectos técnicos y tendencias de la sociedad. Yo creo que los marcos jurídicos que el día de hoy no están incorporando todas estas cosas que acabo de comentar, de nada le sirven a la sociedad. Se debe hacer un manejo holístico de los recursos. El desarrollo sustentable debe abarcar objetivos múltiples. Yo creo que es importante quitar ¿cómo se dicen? Los cotos de poder, ¿no? en cada uno de esos temas. Y bueno, como les comenté, hay que combinar el financiamiento y buscar sinergias. No se vale que el sector agrícola tenga ciertos financiamientos, el sector medio ambiente, el sector vivienda, etcétera. Yo creo que a final de cuentas las comunidades deben de recibir paquetes completos. Y la última lista de reflexiones: los procesos internacionales son una base, tienen un mandato muy definido, pero no puede esperar la sociedad a que esté completo un acuerdo mundial de cambio climático o un acuerdo mundial de biodiversidad. En realidad yo creo que tenemos la responsabilidad de implementarlo día a día. Quizás eso no se había hecho en el pasado, porque hasta que no se acababa una negociación no se implementaba. No podemos hacerlo ya. Y bueno, evidentemente la planeación se debe hacer de forma integral, con sistemas de monitoreo que incluyan las relaciones espaciales entre los diferentes tópicos que se deben de manejar. Y bueno, aquí en una convención de geografía, yo creo que la comunidad que está aquí tiene la capacidad de poder hacer un cambio importante en favor de la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora daremos la palabra a Carlos Padilla. Gracias, el aparatito. Quisiera agradecer al INEGI que me haya invitado, a ustedes por su presencia y que seamos honestos a una pregunta que yo me he hecho y que quisiera que ustedes también se la hicieran. ¿Habrá futuro con calidad así como vamos? Y no solamente en México, en el mundo. Yo la contesto después de estudios y de leer que no va a haber ya calidad. Tal vez futuro, pero no con calidad. Y lo voy a explicar, pero para no ser ingrato, no hacer una crítica destructiva, la otra mitad voy a hablar de alternativas que si las queremos hacer, podemos componer este mundo. Esta plática es la misma que di en Zaragoza, España, en un congreso que duró 4 meses sobre agua y medio ambiente. Tardo 1 hora y media, voy a ver si tengo la capacidad para reducirla en 25 minutos. Miren ustedes, todo lo que los antropólogos, historiadores ven como una maravilla de la humanidad, pues bórrenselo por favor, porque no fue ninguna maravilla de la humanidad. Es una tumbita de un señor que fregó a 60,000 esclavos durante 60 años para una sola persona. Acabó con toda una cultura y si le agregamos todas las esculturas y monumentos atrás de los egipcios, acabó con el medio ambiente y con toda una cultura. Luego el Taj Mahal, 22,000 trabajadores durante 22 años, a tal grado que el hijo lo mató, no recuperaron ya su cultura. Y pasó a los griegos y les pasó exactamente igual, querían más. Y luego los romanos, y fíjense qué imaginación de cuates que hayan puesto al Coliseo como una maravilla de la humanidad cuando mataron más de 1 millón de fieras de África con los seres humanos. Pero en fin, luego sin una cultura que conociera la otra, la isla de Pascua, ¿qué pasó?
Tuvieron que abandonar los polinesios por hacer cabecitas cuando tenían todos los conocimientos para subsistir en una isla pequeña. ¿Qué pasó con China? También tronó, y ahí está, 3,000 kilómetros de tabique recocido con cantera labrada. ¿Saben lo que es la frontera? Ni los americanos pueden hacer con toda su tecnología, que es aparte un grave error garrafal dividir al hombre. Otra maravilla de la humanidad, ¿por qué cuando vinieron los españoles y tocaron Yucatán antes que Veracruz, la cultura maya ya no existía? No desapareció el maya, pero se dejó de hacer sus cositas. Si escarban en la península de Yucatán, cada kilómetro se van a encontrar el producto de un imperio que acabó con una cultura maya. Pero eran muy abusados. Los teotihuacanos ya no existían en el Valle de México, pero existía la Gran Tenochtitlán. Al mismo tiempo en Europa había castillos que se dividían y sus soldaditos eran para cuidar las propiedades de los reyes, y así se hizo el planeta y nos dividieron en países. Y creen que las fronteras sirven. Y ahora, catedrales, fútbol, toros, se gastan 1,500 pesos en un boleto América, Guadalajara. Y no son gastar menos tiempo y 100 pesos en sembrar un árbol y hacer ejercicio. El Valle de México, antes de los españoles, este es el Popo y el Ixtla. Deja ver si lo puedo apuntar. Aquí está. Y así era el lago. En 400 años hicimos esto. Hasta 1940 México era muy habitable a pesar de los grandes destrozos que hicieron los virreyes. ¿Pero quién lo hizo? Primer error no fue de los españoles, primer error fue de los aztecas, haber hecho una valle, una gran Tenochtitlán en un lago, sin saber que eran 400,000 indios haciendo diques alrededor de los que mangoneaban a los demás. La gente no sabe que en 1600 el virrey trajo al mejor ingeniero de España para hacer una solución a las inundaciones. Hubo una peste donde se murieron 300,000 en 1620. Los ricos se fueron a Tacubaya, a Tlalpan, y dijo este señor ingeniero de España: ¿quieren realmente evitar las inundaciones? Hagan el Tajo de Nochistongo, 400,000 indios, 60,000 cocineros, 300 años, equiparable a la tecnología actual al Canal de Panamá. Y eso la gente no lo sabe. Otro error garrafal, drenar el lago de México. Para que tengan una idea, esta era la población en 1939. Morelia ahora tiene, yo vengo de Morelia, exactamente la población de México, y no tiene la calidad de vida que tenía ese México todavía hasta 1939. Ahí está la terminación de la carretera rápida a Guadalajara, que era por 1000 cumbres. Volviendo al Valle de México, solamente en 50 años hicimos esto, y se dice fácil, 1,500 kilómetros cuadrados de construcción, jóvenes. 0 lagos. Para que tengan una idea, en 70 años sucedió esto. Las Naciones Unidas recomiendan 12 metros cuadrados de área verde por persona. Los que viven en el Distrito Federal tienen una maceta. Este era nuestro México todavía hasta 1940. San Jerónimo eran cañadas, primera hidroeléctrica, energía renovable. Ahora son basura, barrancas y urbanismo sin control y sin planeación. Este era el Valle de México. El primer acueducto lo hicieron los aztecas, no lo hicieron los mexicanos, para llevar agua potable a la Gran Tenochtitlán. Este es el periférico. El agua llegaba a 200 metros de la Plaza de la Constitución. Ahora este es el relleno sanitario de Santa Catarina, y el bordo poniente ya no sirve. Para que tengan una idea de dónde vamos, la Plaza de la Constitución se convirtió en un muladar, pero era abono orgánico, llevaban el alimento con ganado. Pero que para que vean nomás qué sucede. Siempre ha habido gente buena que dice cómo recuperarlo. Se sembraron árboles, 40 metros durante muchos años. Pero vino un idiota y lo quitó. Y vino otro idiota más y lo hizo pista de hielo.
Museos que duran dos, como si no hubiera lugares para festejar malamente el bicentenario, cuando ninguna población en el mundo puede ser independiente. Sin embargo, la provincia tiene esto y lo ven como pobres. Y aquí sales caminando a platicar. Y en el Valle de México, ¿dónde queda un lugar como estos? Pero a estos les dijeron pobres porque no tienen museos, discotecas, cuando tienen más calidad de vida que nosotros. Para que tengan una idea, cuando se hizo el Monumento a la Independencia, para festejar los 100 años, se cayó. Recurrieron al Politécnico, bueno, lo que sobra el Politécnico, la Facultad de Ingeniería, uno de los que proyectó y les dijo, se va a caer si no le ponen cimentación, pues los cálculos de la cimentación del monumento fueron de mi abuelo. Y van a ver el fenómeno. Vean a esta señora al pie de la columna. Aquí, este petate todavía no conocían el asfalto. ¿De dónde salieron 25 escalones más, señores? Cuando se le saca más agua de la que se recarga, se viene asentando. Fíjense el peligro. Hago estudios de casas viejas, ¿por qué podían subsistir con el 10% de la energía actual? ¿Por qué vivían con el medio ambiente? Hago estudios de calidad de vida de este pueblo y tiene más calidad de vida que el hombre urbano, pero no tiene museos, no tiene discotecas, no tiene universidades. Morelia está creciendo como toda la provincia, imagen y semejanza del Distrito Federal. Había ropavejeros que recogían lo que ahora es inorgánico y todavía pagaba dinero. No había Ciel ni Santorinis. Hago un estudio en el laboratorio de Semarnat con este carro y me contaminó 20 veces más que un Suro. Entonces no es el carro, es el exceso de carros, con la agravante que este carro daba 3.5 kilómetros por litro. ¿Y por qué no se hablaba del medio ambiente? Porque todavía el hombre tenía una naturaleza que tenía una capacidad restauradora. Teníamos el mejor refresco del mundo. México es el primer lugar en variedad de frutas, 130 según los biólogos, y es el primer país consumidor de agua pintada con sabor artificial en el mundo. Y cambiamos esto por una pinche Coca-Cola. Cuando en Europa los restaurantes dan agua de fruta de la temporada y de México y no tienen refrescos, los buenos restaurantes. Estas eran las cocinas. ¿Y por qué hay ahora tanta violencia? ¿Se han preguntado por qué? Porque es una idiotez penalizar el consumo y la producción de droga. No voy a extenderme aquí, pero se los puedo comprobar. ¿Y saben cuál era el principio de la Coca-Cola? Cocaína. Tengo la fórmula de la Coca-Cola, la original. Y aparte alcohol, y no era adictiva. Van ustedes a Perú y a Bolivia y les pueden en el mercado vender hoja de coca. Y la marihuana cannabis y la morfina amapola son medicinales también. Pero el exceso es lo que nos hace daño. Pero yo si tuviera dinero le regalaría la droga a los drogadictos. Para que se fueran más rápido, cuesta mucho estarlos cuidando. Dobles pisos, que dentro de 10 años necesitan 3 pisos. Cuando los países que lo hicieron se arrepintieron y fueron a la causa, rutas para autobús, rutas para peatón, rutas para bicicleta, lo recomendamos, pero el necio hizo el doble piso. Y el que los gobierna, porque a mí no me gobierna, hizo el doble piso, continuarlo hasta la salida a Querétaro. ¿A dónde vamos si la provincia está creciendo en desorden? Puestos en la banqueta. Esta es la central poniente, se tardaron 15 años en quitar el mercado de arriba porque era peatonal. ¿Qué hicieron? Lo bajaron. Es un muladar. La basura, relleno sanitario, a favor de tirar la basura hacia abajo. Abajo hay otro municipio. Se le dijo a la Secretaría de Comunicación y Transportes, no pongas botes de basura en las carreteras. Cualquiera que va en un carro puede llegar a su casa a separarlo. Pero ahí están los muladares. Escuelas esconden la basura atrás de la escuela.
Los líderes explotan a los pepenadores, vemos todo esto, no podemos dignificar a los seres humanos exponiéndoles centros de acopio por colonia. Para que vean a dónde vamos, este es el Estadio Azteca en un estudio que hice en 84. Se están llenando 3 estadios Azteca llenos de basura en un solo mes en el Valle de México, en la República 10 y en el mundo entero 1000. Y todo lo que pase a ser basura son recursos naturales que vamos a perder. Este río pasa a 50 metros de la Casa de Gobierno de Morelia, Michoacán, y si ven el plástico a 3 metros, también tenemos basura en los ríos. No hay un solo río puro en toda la República Mexicana, jóvenes. A las orillas de las ciudades está esto. Se roban el agua de la provincia para el Valle de México. Este es el río Lerma, que se volvió cloaca. El que los gobierna lo permitió, desquició al Estado de México, pero no lo quieren decir. La basura ya llega a las orillas del mar. El drenaje no se calcula para una ciudad que no debe de crecer más que con el medio ambiente. Seguimos teniendo pedinches por todos lados. Pídale a la Virgencita de Guadalupe, los va a salvar, no se preocupen. Miren, esto suena un poco fuerte, pero si la Virgen de Guadalupe fuera de origen divino, les hubiera dicho, mi Dios, su Dios, no necesita de templos. Trabajen por la obra de mi Padre. Un regalo maravilloso para ustedes, la naturaleza. 3 días de fríos, acarreados, y les venden la peregrinación. Y no hay un solo padrecito que diga, Dios no necesita esto. ¿Pero qué tiene que ver con el medio ambiente? Desempleo, acarreo. Y van a un lugar inmundo que es la Basílica de Guadalupe. Pero en otros lados se hace lo mismo y se dan golpes en la pared. No se preocupen, tienen un cojincito aquí. Huelgas en las universidades, yo nunca había visto en mi juventud. Bandas de guerra, ¿han profundizado? ¿Que no es mejor tener una banda de paz? ¿Algún día vamos a tener guerra? ¿Cuánta gente se desorienta en esto? Y el graffiti, pues aglata. Los que estudian para maestros te secuestran los carros. Y seguimos haciendo pláticas del medio ambiente. Ya lo dijiste, Estocolmo de 1972, luego Brasil de 1992, Johannesburgo y ahora otro. Pero no queremos cambiar, porque los que nos gobiernan no quieren cambiar. Quieren un poder político y económico y desorientan al pueblo y no son honestos, porque si seguimos así no va a haber recuperación. Y un solo avión de un portaaviones le podía dar agua potable a todo Michoacán. Y el portaaviones con todos sus aviones le podían dar agua potable a toda la República Mexicana y se siguen haciendo portaaviones. ¿Dónde están los científicos que hacen esto? Se sigue controlando la economía, no puede hacer dinero controlando el dinero. Y los partidos políticos siguen diciendo tonterías, pero fíjense esto, vean la banqueta aquí levantada. Y sigue levantada. Para eso sí sirven. Este es gobernador, quería ser gobernador de Michoacán y ensució todo Michoacán. Marcelo Ebrard quiere ser presidente. Este es de Michoacán. Tú pon mi retrato en un puesto y yo te lo dejo que lo pongas en la banqueta. ¿Qué visión tan absurda tienen los que se consideran líderes incorrectos? Porque son incorrectos. No se preocupen, yo los voy a salvar. Esta ya está atrasada porque ya debería de poner al señor Peña Nieto. No sé quién sea más burro, y eso es insultar al burro. Y 4 partidos políticos, ¿saben lo que es 120 mil millones de pesos? Y dicen que falta dinero. Pues eso es lo que se gasta el IFE y los partidos políticos cuando les regalé un sistema. Cómo votar sin trampa y sin dinero y sin casillas. Y sin IFE. Y nadie lo quiso. Nos seguimos industrializando a lo tonto, sin saber qué pasa con eso. Contaminación visual. Tenemos 1000% más leyes sin aplicar que no las necesitamos si simplificamos su vida. Me dicen que son pobres estas personas. Y yo les digo, no eres pobre, eres un miserable cochino.
La pobreza había que entenderla de otra forma, porque México tiene clima, tiene agua. Y teniendo agua me la afectas y me dices que eres pobre y consumes productos chatarra. Había que ver la dieta del mexicano como la tenía antes, y la pobreza no existe, jóvenes. Está aquí en la mente de los seres humanos. Pero el rollo de quitar la pobreza. Cuando con cuarto de primaria de escolaridad, estas personas a mí me enseñan más que yo en la universidad. Y usan el 5% de la energía del hombre urbano. Y nos dan de comer aparte. Y el hombre urbano, si no se mueve, no razona en estas porquerías, se muere, porque perdió la relación con el medio ambiente. Mejor agua aeróbics que hacer la cama. Un amigo mío, americano, porque hay gente buena en todo el planeta, le dijo a su señora: mira, vieja, si te quieres ver seguir tus pinches comedias, te he inventado una bicicletita estacionaria con un generador y 2 baterías. Así es que, si la quieres que prenda, vas a cargar la energía. Pues los dos ganaron, porque la vieja se volvió buena, y no dejó de ver, para que vean lo que es la energía metabólica. Y el 80% de los hombres urbanos ya no usa su energía, la única que no contamina. Gracias. Le pregunté a este muchacho de fútbol: ¿por qué no quitan 10 minutos de cada tiempo y limpian su cancha de la basura que ustedes hacen? ¿Saben qué me contestaron? Yo no, señor, nosotros venimos a jugar fútbol. Sí, 3 horas al rayo del sol, 120 veces te agachas a levantar una pelotita, y cuando llegas a tu casa no eres capaz de ayudarle a lavar los trastes a tu señora un cuarto de hora. ¿A dónde vamos? Sin embargo, no dejaron de estudiar. Estas muchachitas con sus manos hicieron su casa y tienen el mejor centro de acopio de Michoacán. Ya no nos pueden mantener esta gente maravillosa, porque somos ingratos los hombres urbanos, inventamos una moneda y le pagamos mal. Y se viene a la ciudad. Aquí me podía quedar una hora con ustedes, pero este es negocio de vivos. Y la incineración es otra cosa, una tontería. Yo programo el entierro verde, y el entierro verde, ponle tierra, 40 centímetros, y por el amor a ese ser querido adapta un árbol. Su degradación natural es el alimento de un árbol. Qué tristeza que 15 años esté pensando para mi país el entierro verde, y los intereses de Galloso y económicos y de los presidentes municipales no lo dejan. Cuando Alemania ya empezó. Y tendríamos bosques con nuestra degradación natural. Filosóficamente hablando, estamos dejando vida a los vivos que lo necesitan. Perdimos ya el 60% de nuestros bosques, y de 1960 a la fecha ya perdimos el 80% de nuestras selvas húmedas. No quiero hablar para no quitar tiempo, sobre las termonucleares. Hice un estudio para que no hicieran Laguna Verde, les valió gorro a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno. Y se están quedando los productos radioactivos ahí mismo. No hay lugar donde ponerlos en el mundo. No quiero cansarlos con este cuadro, pero me dio colapso económico y ecológico empezando en el Valle de México en el año 2005. Tristemente no me equivoqué. Y llevo las gráficas. Por tiempo, pues no se los puedo platicar. Esto también me llevaría un poco de tiempo, pero si el hombre nace bueno y nace blanco, había que ver cuál es la educación que necesitamos. Se confunde educación con enseñanza. Aquí no puedo ya, no hago basura en mi casa, el ejemplo de otros países. Un mexicano gana 20 veces más en el extranjero recogiendo desperdicios limpios separados. Hay ejemplos en México. El plástico lo convierto en tabla, aquí les traigo una muestra. Tecnología hecha por nosotros y por mi hijo para salvar árboles. Mientras más sustitutos hagamos de la madera, más árboles vamos a salvar. Aquí tienen la tecnología. Mi baño, todos creen que es mármol, es plástico reciclado. Mi agua negra no sale de la casa para dar el ejemplo de tener una casa ecológica y cuidar el área verde y hacer cinturones verdes alrededor de las ciudades. Tengo un filtro biológico, no es más que una pinche macetera longitudinal. ¿Por qué otros países imponen el tratamiento en la casa y en fraccionamiento? Y aquí a los ríos. Vivo del agua de lluvia, tengo orientación solar,
Tengo colectores solares, tengo el hobby de hacer esta maravilla y acabo de hacer un colector solar mejor que los chinos con botellas de vino. La materia orgánica es lo mejor que se debe de salvar. Ustedes pueden vivir sin internet, pueden vivir sin televisión, sin coche, pero no pueden vivir sin comer. Europa ya le da más importancia a la materia orgánica. O lo haces composta o le pagas a una empresa por hacerla, porque no lo pueden perder, es el único restaurador de suelos. 4 metros por 10 puede comer toda una familia, en 8 metros cuadrados una persona puede comer todo el año. Botes composteros en la azotea y jardines. Esa es mi hija. Un invernadero de 4 metros por 10, pueden comer 5 familias. Ahí tienen el ejemplo de Europa, se recoge ya la materia orgánica y se cobra el servicio, nada es gratis allá. Acá nos desorientan diciendo que es gratuito. El que haga basura tiene que pagar. En uno de mis libros se lo dedico a los recolectores. Ahí está la composta industrial, fuentes de trabajo, rutas para bicicleta, rutas para peatón. Esto lo copiaron de Barcelona, Barcelona lo copia de Curitiba. Ahí están las rutas para autobús. Curitiba es el ejemplo de desarrollo urbano. El 80% sin ninguna obligación anda en autobús. Si tienes menos válido, se eleva aquí y entras rodando. Rompen el crecimiento vertical y lo hacen horizontal. Primera ciudad en el mundo que tiene 50 metros cuadrados de área verde por persona. Desde el aeropuerto puede salir. En menos de 40 horas lo hicieron peatonal el centro y de la ciudad vieja. Ahí la tienen la diferencia. En el día no solamente pueden entrar vehículos de fuerza humana. Nos siguen mintiendo, 1 millón de árboles cuando no sembraron más que 50,000. El gobierno no es el que debe de sembrar los árboles. Tengo una tesis sobre eso. El que quiera madera, el que quiera celulosa, que siembre lo que transforma. Siempre tendríamos bosques. Tengo un estudio que tú eres en esto especialista, te lo voy a regalar. Se llama El bosque es un negocio, pero no para irresponsables. ¿Por qué al agave lo siembra el que quiere buen tequila? Así debería de ser el bosque. El doctor Elaine Bekovic adopta un tramo de carretera. Aquí ni los universitarios ni los escolares hacen el jardín, que lo haga el ignorante, que lo haga el mozo. Si siguen haciendo casas de desintegración social, olvídense. Cuando en otros países crecen con área verde y no pueden juntar una casa con la otra y el agua negra no puede salir de tu casa. Hannover, Alemania, tiene que crecer así, casa chica y mucho jardín. Allá sí le dan importancia al jardín, no es ningún lujo, te ahorra trabajo. Centros que son peatonales y se reverdecen. Una iglesia que se cae es un ejemplo en México de un pueblo que sí sale adelante, Mascota, Jalisco, ya no la vuelven a hacer, gracias. Y aquí tienen el ejemplo. 4 gentes más por kilómetro cuadrado que el nuestro, no tienen mar, un clima extremoso y son suficientes en hortaliza. Y el 80% de su gente no anda en coche. Quitan periféricos y hacen parques. Si la industria es buena, adelante. Viene la energía renovable. Esto le podía dar energía al pueblo de Morelia, a las fábricas. Y para que vean que hay futuro, divido la República Mexicana a 2 millones de kilómetros cuadrados. A la mitad, para ser conservador, desierto, acantilado, maravilloso, trae otro tipo de beneficio, pero ni modo que los mande al desierto. Me quedo con la otra mitad y estas 2/5 partes nos podían dar de comer a 300 millones de mexicanos, con muchísimo menos energía si cambiamos nuestro desarrollo y nuestra cultura actual. Para que tengan una idea, aquí vive la 4ª parte de la población, se llama Valle de México, aquí las ciudades medias y acá los pueblitos. Hay más de 120 valles para hacer las ciudades del futuro, ecológica y productivamente hablando. ¿Las están planeando? Tenemos 10,000 kilómetros de costa y solamente está habitado el 2%, con un clima maravilloso. Casas perfectas que cuidan el medio ambiente y que nomás gastan el 2% de la energía del hombre urbano. Jardines en las calles. Este país necesita invernaderos para ver esto y nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, pero hacemos esto. ¿Por qué no hacer esto, jóvenes? Esta señora me enseñó más, le dije, ¿se siente pobre? Hablando de pobreza, ya voy a terminar. ¿Saben qué me contestó? ¿Yo pobre? No, señor.
Tengo 68 años y todavía me puedo recoger estas flores blancas que nacen de la cosecha de mi vecino. ¿Y saben cuál es? Que son alimento para mi ganado. ¿Y saben cuál era su ganado? 2 conejos, 2 gallinas y un gallo. Y esta señora me enseñó más que lo que yo le pudiera enseñar. Pobres estos. ¿A dónde vamos, cabros? Estas son las entradas al Valle de México. Hice 2 horas y media de la salida de Morelia a la entrada de México. Hice 2 horas y media a Reforma. Perdón, hora y media a Reforma. Guadalajara está creciendo igual que Monterrey. Y seguimos creciendo. Me dicen, ¿con qué hacer las ciudades del futuro ecológica y productivamente hablando? Señores, con las mismas tarugadas que haces esto. Con eso podemos cambiar nuestra actitud y nuestra conducta. Tengo 320 libros, que aquí están los títulos, mando mis 320 libros en cuidado del medio ambiente, es lo que sobra, pero no lo queremos actuar. Ahí están los títulos. ¿Qué le va a pasar a estas generaciones? ¿Por qué no hacer un círculo? Parte obreros, parte académicos y parte campesinos. Pero sin área verde no se puede. Cuando lo que le sobra a México es área verde. Cambiar por convencimiento, por padecimiento. ¿Qué quieren? ¿Esto o esto? ¿Quién debe de cambiar? Allá arriba, imposible. Cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, levanten la mano y podríamos darles la palabra para responder. Ahí hay una persona. Para el doctor Alberto, de la FAO. A ver. ¿Qué oportunidad real tienen los países pobres de lograr una agricultura sustentable si se tienen en cuenta los altos costos de producción de la misma y estos altos costos de producción se trasladan al mercado consumidor? Y en Europa, por ejemplo, este tipo de producción está altamente subsidiada. Bueno, creo que, perdón, es pregunta difícil porque podría ser muy larga la explicación, ¿no? Parte de lo que queremos hacer y de las tendencias es precisamente concientizar a la sociedad de ese punto que acabo de comentar. Tenemos que ser subsidiarios todos. Yo creo que está muy vinculado también a la presentación que acaba de suceder. El verdadero paradigma que necesitamos a nivel social mundial es entender que hay ciertas comunidades que no lo van a lograr con los mercados que están afuera. Y lo ideal, que me faltaron 2 temas importantes de tocar, es la diversificación de alimentos, reducir los monocultivos y empezar a producir, a consumir, bueno, y a producir las cosas que se dan a nivel local para que en la mayor medida de lo posible las comunidades dependamos de los alimentos típicos que hay a la redonda. Un dato que no dije en la presentación, con los desperdicios de comida que hay a nivel mundial, con el 1/3, será suficiente para acabar con el déficit del Cuerno de África, ¿no? Prácticamente de toda África. Entonces, más bien es una cuestión de comportamiento de la sociedad y de actitud que un problema técnico desde mi manera de ver. Muchas gracias. Aquí. Mire, no sé si ustedes se han preguntado por qué los lacandones, los tarahumaras, en su época, cuando no entran los españoles, o después de los españoles con nuestra cultura actual, no estaban hambrientos y no tenían pobreza. Es un error garrafal. Lo que hay que hacer para contestar su pregunta es volver a darle los conocimientos que ya tenían, quizás más con gente preparada ahora, y que cambien su dieta y su forma de consumir, porque vivían más con la naturaleza. Si estudiamos bien a los mayas, cuando desaparecen los imperios mayas, sabían totalmente comer,
Lo que ahora nosotros en una selva baja en la península no podíamos sobrevivir con toda nuestra tecnología actual. Uno de los estudios de un ingeniero agrónomo reconocido más en Alemania y luego en México, Hernández, estudió la dieta de los mayas. Es un ejemplo de por qué luego subsistieron en la península de Yucatán. Entonces hay que volver a esos conocimientos porque también respetaban después el medio ambiente porque se dieron cuenta. Esa es mi recomendación a tu pregunta. Muchas gracias a ambos expositores. Y bueno, pues a nombre del INEGI y de Naciones Unidas les damos un reconocimiento y un aplauso, por favor. Y unos